A lo largo de la historia, los milagros han sido una manifestación palpable del poder divino. Son eventos que desafían la lógica humana y nos inspiran a creer en lo imposible. Hoy vamos a explorar 7 milagros sorprendentes que cambiaron vidas y dejaron una huella indeleble en la historia de la fe cristiana. Milagros que no solo demostraron el poder de Dios, sino que también fortalecieron la fe de millones de personas. Prepárate para descubrir cómo lo divino se manifestó en situaciones que parecían insuperables. Acompáñanos en este viaje de fe y asombro. La transformación del agua en vino. Este fue el primer milagro de Jesús, narrado en el Evangelio de Juan. La escena tiene lugar en las bodas de Caná, una pequeña aldea de Galilea. En medio de la celebración, la familia de los novios se enfrenta a una vergonzosa situación. El vino se había terminado, lo que para los estándares de la época era un problema grave. María, la madre de Jesús, se percató de la situación y, confiando en el poder de su hijo, le dijo: «No tienen vino». Jesús, aunque inicialmente pareció dudar, ordenó a los sirvientes llenar 6 tinajas de piedra con agua. Estas tinajas, que podían contener entre 80 y 120 litros cada una, se llenaron hasta el borde. Luego, Jesús pidió a los sirvientes que llevaran un poco del contenido al maestro de ceremonias. Al probar el agua que había sido transformada en vino, el maestro quedó sorprendido por su excelente calidad. Lo que era simplemente agua, por el toque milagroso de Jesús, se había convertido en el mejor vino de la fiesta. Este milagro no solo mostró el poder de Dios sobre la naturaleza, sino que también reflejó cómo Él cuida incluso los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. Nos enseña que en los momentos de necesidad, Dios puede obrar de formas que no esperamos. La multiplicación de los panes y los peces. Este milagro, narrado en los 4 evangelios, sucedió en un momento crítico. Jesús había estado predicando y sanando enfermos durante todo el día, y una multitud de más de 5.000 personas lo seguía. Al caer la tarde, los discípulos se preocuparon por la falta de alimento, sugiriendo que la gente fuera a los pueblos cercanos a comprar comida. Pero Jesús, con su infinita compasión, tenía otro plan. Pidió a sus discípulos que revisaran qué alimentos había disponibles. Solo encontraron 5 panes y 2 peces, traídos por un joven entre la multitud. Parecía imposible alimentar a tantas personas con tan poco, pero Jesús tomó los panes y los peces, alzó la vista al cielo y los bendijo. Luego, comenzó a repartir la comida entre la multitud. Milagrosamente los panes y los peces se multiplicaron hasta que todos comieron y quedaron satisfechos. Y no solo eso, sino que al final recogieron 12 cestas llenas de los sobrantes. Este milagro nos enseña que, aunque lo que tenemos parezca insuficiente, en las manos de Dios puede convertirse en abundancia. Es un recordatorio de que cuando confiamos en Él, nuestras necesidades siempre serán cubiertas de manera inesperada y generosa. La resurrección de Lázaro. Uno de los milagros más asombrosos y poderosos de Jesús fue la resurrección de Lázaro, su amigo. En el Evangelio de Juan se nos relata que Lázaro había estado enfermo y murió antes de que Jesús pudiera llegar para sanarlo. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, 4 días después de su muerte, encontró a las hermanas de Lázaro, Marta y María, desconsoladas. Ambas le dijeron que, si hubiera llegado antes, su hermano no habría muerto. Pero Jesús, lleno de compasión y con la certeza de su misión divina, les respondió que Lázaro resucitaría. A pesar de las dudas de los presentes, Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, una cueva sellada por una piedra. Ordenó que quitaran la piedra y, tras elevar una oración al Padre, exclamó con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera». En ese momento Lázaro, que había estado muerto durante 4 días, salió de la tumba envuelto en vendas funerarias. Este milagro no solo fue una demostración del poder de Jesús sobre la vida y la muerte, sino también una señal de la resurrección futura. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, Dios puede traer vida y esperanza. Jesús camina sobre el agua.
Después de alimentar a la multitud, Jesús pidió a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea en una barca mientras él se quedaba a orar. Durante la noche una tormenta violenta azotó la barca y los discípulos luchaban por mantenerse a flote. De repente vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas embravecidas. Asustados pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que lo llamara para caminar hacia él sobre el agua. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, con la mirada fija en Jesús, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al sentir el viento fuerte, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y lo salvó, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este milagro nos recuerda que mientras mantengamos la fe en Jesús, podemos superar cualquier tormenta, pero cuando la duda nos invade, podemos caer. La sanación del ciego de nacimiento. Este milagro está narrado en el Evangelio de Juan y revela no solo el poder de Jesús, sino también su compasión por aquellos que sufrían marginación. Mientras caminaba con sus discípulos, se encontraron con un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Los discípulos preguntaron si el hombre estaba ciego debido a sus propios pecados o los de sus padres, pero Jesús les respondió: «Ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Entonces Jesús hizo algo inesperado. Escupió en el suelo, mezcló el barro con su saliva y lo aplicó sobre los ojos del ciego. Luego le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y al lavarse, recuperó la vista. Este milagro es un recordatorio de que en ocasiones, los métodos de Dios pueden no ser los que esperamos, pero siempre tienen un propósito. Nos enseña que la fe y la obediencia a Dios pueden traer luz incluso en las situaciones más oscuras de nuestra vida. La sanación de la mujer, con flujo de sangre. En los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se relata la historia de una mujer que había sufrido durante 12 años de un flujo de sangre, lo que la hacía ritualmente impura, según las leyes judías. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había logrado curarla. Al oír que Jesús estaba en su ciudad, decidió, en un acto desesperado de fe, acercarse a él. Sabía que, si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Cuando Jesús pasaba entre la multitud, la mujer se acercó y tocó su manto. En ese instante, sintió en su cuerpo que había sido sanada. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos, confundidos por la gran multitud, dijeron que muchas personas lo habían tocado. Pero Jesús insistió. La mujer temblando se arrodilló ante él y confesó lo que había hecho. Jesús le respondió con ternura: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Este milagro nos enseña que la fe verdadera tiene el poder de transformar nuestra vida, incluso en los momentos de mayor desesperación. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Este milagro, narrado en el Evangelio de Lucas, muestra la profunda compasión de Jesús por los que sufren. Mientras entraba en la ciudad de Naín, Jesús y sus discípulos se encontraron con una procesión fúnebre. El hijo único de una viuda había muerto y su madre caminaba desconsolada detrás del féretro. La situación era trágica no solo por la pérdida del hijo, sino también porque, al ser viuda, esta mujer quedaba sin sustento, enfrentando un futuro incierto y lleno de pobreza. Al verla, el corazón de Jesús se conmovió profundamente. Se acercó a la mujer y le dijo: «No llores». Luego, tocó el féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Inmediatamente el joven se incorporó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre, quien, incrédula y llena de alegría, lo abrazó. La multitud, asombrada, glorificó a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros». Este milagro es un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte y de su deseo de devolver la esperanza a los que están en mayor desesperación. Nos recuerda que, cuando todo parece perdido, Dios puede restaurar la vida y el gozo. Estos 7 milagros no son solo relatos de hace 2000 años.
son recordatorios de que Dios sigue obrando en el mundo hoy, en nuestras vidas cotidianas, de maneras sorprendentes y poderosas. Cada milagro es un testimonio de la inmensa compasión y el poder divino que trasciende todo entendimiento humano. Nos enseñan que, cuando tenemos fe, incluso en las situaciones más imposibles, Dios puede transformar nuestra realidad. Así que, cuando enfrentes desafíos, recuerda, Dios sigue haciendo milagros. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender algo del inimaginable poder de Dios, te invito a dejar tu like y suscribirte a la Palabra de la Fe. Así juntos seguiremos descubriendo la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su luz te guíe y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y fortaleza. Bendiciones.